amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer fue una jornada signada por la protesta ciudadana en Caracas. Periodistas y ciudadanos se apersonaron ante la sede de la Defensoría del Pueblo a consignar una segunda comunicación exigiendo respeto a la libertad de expresión. En horas de la tarde cercanas al mediodía, trabajadores universitarios tomaron la autopista Francisco Fajardo en demanda de sus reivindicaciones laborales y fueron duramente reprimidos por la Guardia Nacional. En pleno centro de Caracas, trabajadores de la Cancillería protestaron también reivindicaciones salariales. En Cumaná hubo una marcha importante de trabajadores. En Bolívar hubo una intensa movilización de trabajadores. Todo eso ocurrió, repito, en el día de ayer, mientras buena parte de la opinión pública, digamos, estaba concentrada en temas internacionales que también tienen alto impacto. Veamos qué nos trae César Batis, nuestro aliado de elpitazo.com en El Pitazo Madrugador. César, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Bueno, hoy es el Día Internacional de Derecho al Acceso a la Información Pública. Y hoy precisamente un grupo de medios vamos a estar divulgando información sobre eso. Debo comenzar por allí. Pero bueno, en materia informativa, el tema que está sonando mucho es lo que ocurrió ayer en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se obliga a Venezuela a recibir ayuda internacional, pero también se le dice a la alta comisionada de derechos humanos que debe venir a Venezuela o realizar un informe profundo de la situación en Venezuela. Y es así como Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, dijo ayer que hoy, presidenta de Chile, que hoy es la alta comisionada de derechos humanos, dijo ayer, con o sin acceso se hará inspección a Venezuela, a lo que el presidente Nicolás Maduro respondió que invita a Bachelet a venir a Venezuela cuando quiera. Por otra parte, Gonzalo Gimió dice, si el gobierno no acepta la resolución de la ONU, quedará como un gobierno forajido. Además de esto, por supuesto, tenemos las reseñas de las protestas. Trabajadores del agro protestaron para exigir que se cumplan las tablas salariales. También tenemos otras informaciones, como por ejemplo, en el materia de fenómenos naturales, desbordamiento del río Maya, del río genera afectaciones en Puerto Maya, y el otro tema que lamentablemente tenemos es el de un suceso que ocurrió en el sector de San Agustín, una niña y su madre degolladas y abusadas por un pariente, un primo de 17 años, asesinó a una señora de 50 años y a su prima, la señora era su tía, y a su prima de 8 años. Por otra parte, el procurador de Colombia, la Corte Penal Internacional tiene fuerza jurídica para proceder contra Venezuela. Y Humberto Figuera, de la Asociación de Aerolíneas de Venezuela, dijo, líneas aéreas nacionales han minimizado las pérdidas con vuelos internacionales. Para este fin de semana, Chugo, tenemos también, como todos los fines de semana, apuestas, trabajos interesantes que invito a todos ustedes a leerlos, como por ejemplo la situación del Guri. El Guri está cada día más complicada la generación de hidroelectricidad debido a las fallas en las unidades. También vamos a tener este fin de semana una crónica en primera persona de una de nuestras reporteras en el estado Táchira,
Lorena Bornacelli, quien nos cuenta las dificultades para echar gasolina. Pasó 14 horas en 2 días para echar 45 litros de gasolina. Yo quisiera también anunciar que hoy vamos a publicar una nota de algo que está ocurriendo en los lados de San Antonio de la Gardona, en Parias, donde el enfrentamiento entre bandas ha dejado un saldo muy lamentable, bandas que se están enfrentando por el control de el narcotráfico en la zona. Quedamos a disposición de ustedes, de toda la audiencia, y nos pueden seguir, repito, a través de @elpitazo.tv, El Pitazo TV en Instagram, El Pitazo en Facebook, y por supuesto, si el bloqueo los deja, ingresar a través de todas de nuestras 3 opciones, elpitazo.com, elpitazo.info y elpitazo.ml. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, César. Era César Batis, director del Pitazo.com, en alianza con las Fuerzas de Unión, presentándonos los lunes y los viernes, abriendo y cerrando la semana, el Pitazo Madrugador. Ciertamente, buena parte de la información a lo largo de todo el día, incluso en lo que pinta la madrugada de hoy, ha estado referida al tema de la resolución aprobada en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU ayer en Ginebra. Recordemos que las personas que siguen la Fuerza es la Unión tuvieron esa información al menos 3 horas antes. Aquí a las 5:30 de la mañana estuvo Ali Daniels explicándonos exactamente los antecedentes, las características de esa resolución y la importancia de la misma de la cara al futuro. Quienes estuvieron entonces en la Fuerza de la Unión tuvieron esa información muchísimo antes que ningún otro venezolano. Ahora, hay otro tema que genera inquietud dentro de la agenda informativa. Se han producido 2 casos curiosos en los cuales soldados efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional, asignados a la custodia de algunas instituciones o edificaciones, resulta que han desertado y hasta han robado. Se trata del caso de un funcionario militar, un soldado que estaba destacado en la residencia oficial del gobernador de Bolívar. Bueno, no solamente huyó, sino que robó además el parque de armas que estaba en esta residencia oficial allá en Ciudad Bolívar. Y se da el caso de la misma situación en La Casona, nada más y nada menos que en la residencia de la familia presidencial, que como todos sabemos en nuestro país no está ocupada por la familia presidencial, sino por otras personas parientes del presidente Chávez, que siguen allí ocupando esa edificación. Un efectivo militar que formaba parte de la custodia de La Casona, bueno, huyó y se llevó como souvenir el fusil y los cargadores. En función de ese tema, que de alguna manera está vinculado pues con todo lo que es el funcionamiento de una institución que nos es importante a todos, como es la Fuerza Armada Nacional, acudimos a criterio experto y entrevistamos a Sebastiana Barraez, periodista especializada en los temas de seguridad y defensa nacional. Escuchemos la entrevista que le hicimos a Sebastiana Barraez. Vamos a conversar de inmediato con la periodista Sebastiana Barraez, especializada esta periodista en materias de seguridad y defensa nacional. 2 situaciones recientes han llamado mucho la atención. Un soldado que estaba de guardia nada más y nada menos que en La Casona, deserta y se lleva además el fusil de asalto y los cargadores de esa arma. Y también trascendió la noticia de un soldado que estaba destacado en la custodia de la casa oficial del gobernador del estado Bolívar, el general Justo Noguera Pietri, y resulta que no solamente deserta, sino que roba el parque de armas que estaba en esa residencia oficial. Queremos conversar con Sebastiana Barraez para que nos diga si estos hechos son meramente coincidentes o si revelan algún tipo de resquebrajamiento, digamos, en la moral de una institución que nos es cara, nos es valiosa y nos es importante a todos los venezolanos. Sebastiana, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Sachu. Un saludo para ti y para los oyentes. Mira, esos 2 casos en particular que tú estás presentando, lo que demuestran es el deterioro progresivo que al interior de la Fuerza Armada ha venido ocurriendo
de manera, a mi juicio, muy dramática y muy lamentable, sobre todo en el último año. Y hay que destacar algo que resulta sumamente llamativo, y es que en el caso de Gerson José Cordero Monsi, que es el efectivo que estaba en la casona, resulta que este joven es efectivo de la Guardia de Honor Presidencial, es decir, no estamos hablando de cualquier funcionario militar, sino estamos hablando de los más probados en lo que a confianza se refiere para estar cerca del presidente y de la familia presidencial, porque no todos los militares pueden, digamos, aspirar a tener esa posibilidad de pertenecer a la Guardia de Honor Presidencial. Y eso les permite, entre otras cosas, ascensos, unos ciertos privilegios, porque son personas que generan mucha confianza. Pero hay otro hecho significativo, es decir, ¿qué causa esto? Sin duda alguna que el objetivo es el robo de las armas, tanto en el caso del joven de la casona como en el caso del Estado Bolívar. Pero lo lamentable, Chu, es que esto no son hechos aislados, sino que esto ha venido ocurriendo de manera reiterada y sostenida en el último año, que puedo decirte que en el caso de los militares detenidos, por ejemplo, en un listado de 600 militares detenidos, hasta hace como 2 meses que vi la última lista, aparecían 160 por razones políticas, por conspiración, ese tipo de cosas, pero el resto de los militares detenidos era por robo de armas, es decir, por hechos delictivos que incluían en la mayoría de ellos el robo de armas. Y te estoy hablando de los detenidos, sin contar los que se han fugado, en la cantidad de armas que se han robado en los centros, en los parques de armas, y que esos funcionarios no han sido detenidos aún. Estamos conversando con Sebastiana Barráez, periodista venezolana especializada en el tema de seguridad y defensa, en el tema militar. Sebastiana, supimos que hubo una situación con tu cuenta de Twitter a raíz de una columna en la que tú publicaste información sensible, por así decirlo, en materia de derechos humanos, porque estabas hablando de las condiciones de reclusión de oficiales venezolanos, pero estabas hablando esencialmente de eso, pues, de los derechos humanos de esas personas, o sea, no de un tema privado de la institución castrense, sino un tema que debe ser ventilado públicamente. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es la esencia del contenido de esa columna? Bueno, sencillamente precisé lo que está ocurriendo con los militares detenidos en el sótano 1 de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ahí está un número muy alto de oficiales, es decir, incluso hay una situación de hacinamiento extrema, y como la cantidad de militares detenidos por razones de conspiración, de dudas, de traición a la patria o de instigación a la rebelión, de oficiales de altos grados, porque en la DGCIN la mayoría de los detenidos son oficiales de alto grado, de alto rango. El resto se encuentra en las cárceles como Ramo Verde o los anexos militares, pero en el caso de la DGCIN están oficiales de alto rango, estamos hablando de generales, capitanes de navío, generales de brigada, incluso coroneles, y esta situación ha llevado a que son tantos y están en una situación de realmente, no solamente de hacinamiento, sino además el trato que se les ha dado. Por ejemplo, los militares son obligados a tener que hacer sus necesidades dentro de la celda en bolsas plásticas, y además los obligan
en esa misma celda, que lo que tiene es 275 por 275 y donde hay varios militares, los obligan a tener ahí mismo que consumir los alimentos y no les permiten sino bañarse una vez a la semana, no les permiten recibir el sol, apenas les es permitido una llamada el lunes y otra el día viernes o sábado de solo 1 minuto para que adviertan que pueden venir los familiares al día siguiente o a traerles comida o a visitarlos. No les están permitiendo, como la ley lo exige, la regularidad de la presencia de sus abogados. En algunos casos hay oficiales con problemas graves de salud que tampoco les han permitido llevarlos a los centros médicos, porque bueno, una situación de lo que está ocurriendo, además allí propiamente en la DGCIM, es que además en la Administración de Justicia Militar, por ejemplo, la juez que lleva la mayoría de los casos de los detenidos de los grupos de operaciones especiales detenidos alrededor del 20 de mayo, pues la juez está embarazada, entonces ella va cuando quiere, que es la mayor Claudia Carolina Pérez de Mogollón. Ella sencillamente no se presenta muchas veces al tribunal, pospone las audiencias como quiere. La secretaria del tribunal también se declara enferma, dijo que tenía hepatitis y entonces por esa razón también suspendieron las audiencias de los UOPE. Y para colmo, resulta que el médico forense, que a pesar de que las actas dicen que a los detenidos los llevaron a la sede del Llanito para que el médico forense los revisara, resulta que esto no es cierto. Al médico lo trasladan a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Allí él no toma en consideración los señalamientos de los militares que aparecen con heridas, con golpes, con lesiones, y él tiene para todo una excusa y se ha negado a dejarlo reseñado en su informe médico. Es decir, los militares están en un estado total de indefensión y una cosa que a mi juicio resulta elemental, más allá de si una persona ha cometido un delito o no, ¿quién le dijo a la Dirección General de Contrainteligencia Militar y quién le dice a esos tribunales militares que esos oficiales perdieron el rango que se han ganado en la institución militar? Porque, entre otras cosas, al no estar sentenciados, al no ser declarados culpables, ellos aún son inocentes. Entonces yo creo que a raíz de todo esto, el artículo pues causó mucho ruido y fue por ese motivo que me suspendieron la cuenta de Twitter, la hackearon pues. Sebastiana, ya para finalizar, indícanos entonces cuál es tu nueva cuenta. Mucha gente está pendiente de tus informaciones porque conocen tu seriedad como profesional y porque esta materia que tú tratas es generalmente tocada por pinzas o ignorada por otros medios. Entonces, dinos por favor de qué manera puede hacer cualquier ciudadano para seguirte y poder estar al tanto de la información que manejas. Sí, he abierto una nueva cuenta, por lo menos por ahora, para poder informar, basado un poco en que la columna a la cual yo le he dado vida y porque existe una página web que se llama Sebastiana Sin Secretos, entonces hemos creado una cuenta que se llama @SebastianaSin. @SebastianaSin. Esa es mi nueva cuenta de Twitter y les agradezco a los que quieran estar informados, por favor, seguirme por esa vía. Muchísimas gracias, Sebastiana. Era Sebastiana Barraez, periodista especializada en la fuente militar, dándonos entonces su opinión acerca de estos raros sucesos recientes, deserciones y robos, y cómo eso se enmarca en el cuadro general que presenta esta institución, que repito, es una institución que nos debe importar, cuya salud y cuyo prestigio nos debe importar a todos los venezolanos, como lo es la Fuerza Armada Nacional.
Esta fue la entrevista que le hicimos a Sebastiana Barráez. Muy delicada toda esta información, muy grave toda esta información. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la unión. Hay un tema que por supuesto nos agobia a todos, que es el tema económico. El gobierno impulsó un incremento de salario mínimo, en realidad lo transformó en el salario único, el salario uniforme del país, lo llevó a 180 millones de los de antes, 1.800 bolívares soberanos, generando un problema severo a los pagadores, a los empleadores. Pasar de un monto determinado de retribuciones a otro muy distinto, con todas las implicaciones que eso tenía a los efectos de lo que es el costo del empleo. Sin embargo, el gobierno decía, bueno, que los empleadores resuelvan eso como quieran, que de esta manera incrementamos la capacidad de compra del ciudadano. Bueno, y así me granjeo yo las opiniones positivas de la mayoría de la gente. Populismo puro, pues, pero manejado de esta manera. Resulta que cuando ya tenemos, cuando ya estamos a finales del mes de septiembre, es decir, en agosto nadie cobró ese nuevo salario, en septiembre ya está fluyendo con alguna dificultad, inclusive en instituciones públicas no se ha cobrado. Sin embargo, quienes lo han cobrado ya han visto cómo incluso este nuevo salario prácticamente desapareció en las garras de la inflación, en días, en semanas, en horas. Buscamos opinión experta, opinión de gente que le hace seguimiento riguroso a la dinámica de los precios y del poder adquisitivo, y conversamos con el doctor Oscar Mesa. El doctor Oscar Mesa dirige el CENDE, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, apoyado por la Federación Venezolana de Maestros. Como ustedes saben, ante la ausencia de las fuentes oficiales de información, el CENDA se ha posicionado como un referente extremadamente importante. Y a Oscar Mesa le preguntamos qué pasó con el salario mínimo, qué pasó con ese poder de compra. ¿Valió la pena que el gobierno incinerara las contrataciones colectivas, las primas, todas las reivindicaciones de 50 años de lucha por un salario mínimo que al parecer ya se disolvió? Te escuchamos, Oscar. Muy buenos días. Buenos días, Chugo, y buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Mira, lo primero que habría que señalar efectivamente para darle cifra a lo que tú muy bien acabas de resumir es que el aumento del salario mínimo que se hizo recientemente el 20 se anunció el 17 de agosto, si mal no recuerdo, fue de 101.304,20%, si tú tomas en cuenta que el último monto del salario mínimo en el 2017 fue de 177.507,43. Ese fue el monto final del salario mínimo el año pasado. Bueno, cuando se aumenta a 180 millones de bolívares, o 1.800 bolívares de los soberanos, ese aumento significa un incremento de 101.304,20%. Eso está en lo que tú señalas. Un aumento de esa magnitud y además hecho de manera, digamos, arbitraria, sin tomar en cuenta a los agentes económicos, que en definitiva los que pagan, pues los que pagan y los que cobran, bueno, tenían que producir los efectos que ya sabemos, pues empresas que no pudieron
continuar trabajando, empresas que ni siquiera pudieron abrir y empresas que estarán, digamos, haciendo un esfuerzo por lo menos para llegar a finales de año, ¿no? Un esfuerzo enorme que han hecho muchas empresas para mantener a los trabajadores, en el supuesto de que efectivamente, como decía el señor Nicolás Maduro, este aumento recuperara el poder adquisitivo del salario, que para el mes de agosto el salario mínimo tenía un poder adquisitivo de 0,3%. Hay que recordar que el salario mínimo en agosto era de 3 millones de bolívares, equivalente por cierto a 0,50 centavos de dólar mensual. El aumento fue, el que hizo Nicolás Maduro, lo llevó a $1 diario, es decir, estamos también allí en lo que, de acuerdo con el Banco Mundial y los organismos internacionales, se considera una situación de pobreza para quien puede obtener $1 diario. Esa es la medida de la pobreza. Bueno, el señor Maduro llevó este salario de 0,50 centavos de dólar mensual a $1 diario. Eso fue lo que hizo. Y por eso el salario mínimo lo ubicó, según el tipo de cambio que también impuso, de 6 millones de bolívares, en 30 salarios, $30 mensuales. Ahora bien, si el poder adquisitivo en el mes de agosto era de 0,3%, un incremento nominal de esa magnitud ha debido recuperar el poder del salario mínimo, por lo menos en el mes de septiembre. Pero lo que estamos observando en estos días, obviamente estamos recogiendo todos los datos para presentar nuestras cifras correspondientes a este mes que está terminando, es que lo que pudiéramos llamar, Chugo, como la velocidad de desgaste del poder adquisitivo, en este caso del nuevo salario mínimo, es aproximadamente de 1 hora. Es decir, tú en 1 hora, en una compra más o menos rápida que tú puedes realizar en un mercado municipal, nosotros realizamos, por supuesto, nuestras encuestas básicamente en el oeste de la ciudad, Mercado San Martín, Quinta Crespo, y tú en 1 hora puedes perfectamente gastar esos 1.800 bolívares en unos 7 productos. Te pongo nada más que un par de ejemplos: 1 kilo de chuleta de cochino, y digo chuleta de cochino porque no consigues carne tampoco, porque eso desapareció, o por lo menos es bien escasa, a partir del momento en el que el gobierno impone sus precios. Bueno, ese producto no lo consigues con facilidad, y ese kilo de chuleta de cochino te puede costar, o por lo menos estaba costando para el fin de semana pasado, unos 550 bolívares. Si tú eso le sumas 1 kilo de queso amarillo, te puede estar costando también más o menos el equivalente a esa cantidad, unos 550, y ahí llevas ahí llevas 1.100 bolívares. En 2 productos nada más que tú puedas comprar. Bueno, agrégale los otros que tú puedas, además lo que compras más o menos normalmente para un día, pan y todo lo demás, y prácticamente tú en 1 hora consumes 1.800 bolívares, que es el salario mínimo. Digamos, esa velocidad de desgaste, término que estamos acuñando para de alguna manera ilustrar lo que está sucediendo, no lo habíamos visto, porque el salario mínimo nuevo por lo menos te aguantaba 1 o 2 meses. Recuperaba de alguna manera el poder adquisitivo, ponle tú de 0,3% a un 0,8%, por supuesto, no, las cifras definitivas no las tenemos todavía, pero efectivamente lo que estamos nosotros observando es que tú necesitas por lo menos un salario mínimo diario, y ya dije que se podía consumir en 1 hora, pero por lo menos un salario mínimo diario para 7 productos elementales, pues. Eso significaría que por lo menos al final del mes necesitas unos 30 salarios mínimos para comprar lo esencial. Y repito, no estamos entrando en este caso ni siquiera en cuánto se distribuye para alimento y cuánto para demás. Ahí tú compras lo que tú puedas comprar. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a pesar del incremento del esfuerzo que se hizo, que obligó al gobierno a hacer, algunos empleadores que pueden pagarlo, en definitiva, ese aumento nominal no se ha traducido en lo que en definitiva uno requiere como trabajador y como consumidor, que es recuperar el poder adquisitivo real del salario para poder comprar más. Bueno, eso no ha podido suceder en la medida en que el gobierno, por supuesto, sigue en este caso gastando de manera descontrolada, y además incluso no solamente gastando lo que le corresponde como empleador que tiene una nómina altísima, sino además comprometiéndose a pagar la nómina de 3 meses, y ese dinero, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y de dónde sale ese dinero? Bueno, ese dinero sale, por supuesto, de, digamos, ordenar al Banco Central que
emita, no que imprima, pues no tiene ni siquiera capacidad para imprimir, que emita todo el dinero que se pueda requerir, y eso por supuesto contribuye a una hiperinflación que nosotros hemos medido para el mes de agosto en 70.748,1% en nuestra canasta básica, pero ya la Asamblea Nacional lo ubicó por encima de los 200.000% entre agosto y agosto. Ahora una pregunta final para reunir esto es, bueno, y entonces ¿cuánto vale el bolívar? Porque todo el mundo sabe cuánto vale un dólar, pero ¿cuánto vale el bolívar? Bueno, es un ejercicio que yo le sugiero a los amigos que nos escuchan, divida uno entre 10 millones de bolívares y eso le va a dar aproximadamente 0,000001. Ese número que pareciera una caricatura es exactamente el valor que tiene el bolívar con respecto al dólar, y ya sabemos que la mayoría de los precios están dolarizados, pero no está dolarizado, por supuesto, nuestro salario, a pesar del esfuerzo que hizo, repito, el gobierno en establecerlo en un dólar diario. Bueno, no es posible con ese dólar diario, que ya ni siquiera tiene ese valor, porque probablemente vale la mitad, poder adquirir los productos a los precios que estamos hoy viendo en el mes de septiembre, y que por supuesto reportaremos ya formalmente a comienzos del próximo mes. Oscar, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 28 de septiembre. Era el doctor Oscar Mesa, el director del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, Senda, explicándonos entonces, dándonos detalle, dándonos incluso números precisos acerca de cómo este nuevo salario mínimo, caramba, tan costoso que fue y tan inútil que resultó. Digo costoso porque el salario mínimo, el establecimiento de este salario ha implicado el cierre de negocios de muchísimos establecimientos, es decir, muchísimos venezolanos se quedaron sin sus puestos de trabajo, y los venezolanos que aún conservan su puesto de trabajo vieron desmejorado sustancialmente su estatus laboral, sus prestaciones laborales. Las contrataciones colectivas se fueron al carrizo, sencillamente. Las diferencias interescalas salariales también fueron anuladas. Las reivindicaciones obtenidas a través de luchas fueron sencillamente desconocidas, porque supuestamente se estaba imponiendo un salario espectacular. Pues resulta que ese salario espectacular ya no vale para nada. Resulta que eso lo puedes consumir en un día, es más, en una hora, y te quedas prácticamente en el aire. Esa es la situación de la cual nos está hablando con pelos y señales el doctor en economía Oscar Mesa, director del Senda. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En Tripping con WP tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripping_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El tema que vamos a tocar fue referido por encima por nuestro aliado César Batis de elpitazo.com. La situación que se ha estado viviendo en San Juan de las Galdonas. Para las personas que este nombre les suene exótico, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando del estado Sucre, estamos hablando concretamente de la costa de Paria. Allí se ha reportado en medio de nubes de desinformación y censura, una situación trágica, prácticamente una masacre en San Juan de las Galdonas. Ahora nosotros, como ustedes saben,
no hacemos en este espacio Crónica Roja, ese no es nuestro tema. Sin embargo, nos interesa mucho abordar esta situación de San Juan de las Galdonas porque es un reflejo y una muestra de una situación terrible que afecta también a todo el país. San Juan de las Galdonas es nada más y nada menos que el paraíso terrenal. San Juan de las Galdonas es uno de los parajes, uno de los paisajes más hermosos que existen no en Venezuela, sino sobre la tierra. Allí el bosque tropical, el bosque húmedo prácticamente besa al mar en unas playas de espectacular belleza. Hay también una pesca extraordinariamente abundante en esa zona del Golfo y también, porque la naturaleza es generosa, allí hay una tradicional, una ancestral riqueza en la producción de un cacao de extraordinaria calidad. Toda esta mezcla, pesca abundante, cacao de altísima calidad y belleza natural prácticamente conmovedora, convirtió a esta zona de la costa de Paria, a San Juan de las Galdonas, en un imán para el turismo. Y así estuvo viviendo durante bastante tiempo esta zona, hasta que cayó en las garras del narcotráfico. San Juan de las Galdonas en el año 2016 fue escenario también de una confrontación entre grupos, entre bandas, entre sectores, que dejó una gran cantidad de muertos. Así que esto que acaba de ocurrir no es novedad. Buscando criterio experto y conocedores de la zona, vamos a conversar de inmediato con Miguel Vázquez. Miguel Vázquez es un luchador social del estado Sucre, fue alcalde de Cariaco. Eso está fuera del municipio de Arismendi, pero está en las cercanías, en la misma zona del estado Sucre. Y él nos puede decir efectivamente de qué estamos hablando, cuál es el tamaño de esta tragedia, más allá, repito, del terrible hecho de sangre, cuál es la tragedia social y económica que está detrás del drama de San Juan de las Galdonas. Miguel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Muy bien dicho por ti. Ese es Sucre, ese es Paria, es Río Caribe, ese es la costa de Paria, nuestro querido estado Sucre. Es eso lo que tú describes, pues, turismo, pesca, producción. Y hoy de verdad, cuando me aborda en esta entrevista, siento pena ajena, siento vergüenza, porque la noticia que pueda salir de Sucre sea de esa magnitud, ante la mirada cómplice de quienes gobiernan, de quienes están al frente de los cuerpos de seguridad, que desde hace años es conocido por todo el mundo, que esta zona paradisíaca, exuberante belleza, se apoderó del narcotráfico para trabajar hacia las Antillas y de todo tipo de ilegalidades comerciales. De verdad que esto es la consecuencia de algo que se estaba gestando desde hace mucho tiempo y todo el mundo lo sabe, y si lo sabe todo el mundo, lo sabe el gobierno también. ¿Por qué no paralizar esa situación? Está plagada toda la zona de Páchico, de bandas que se enfrentan entre sí, que reclutan a jóvenes, que reclutan gente para trabajar ilegalidades, precisamente por la situación de olvido que hay hacia la actividad productiva por parte del Estado, el estímulo a los productores agrícolas, a los pescadores, artesanales o industriales, y entonces el narcotráfico se apoderó de esto. Ciertamente bochornoso, horrendo los crímenes que se acaban de perpetrar entre bandas allí en San Juan de Unara y San Juan de las Galdonas por el control de la zona. El Estado aparece el día miércoles cuando ya las hostilidades entre ellas habían cesado. Pero ¿por qué de una vez no se hace esa intervención en toda esa zona para que se rescate y vuelva la actividad productiva y toda esa cosa? Pareciera que hay complicidad. Porque fíjate que siempre se ha dicho que esta zona del país, de nuestro estado Sucre, es un puente para el tráfico de droga hacia las Antillas y hacia otros países. Pero se dice, y hace muchos años no ha habido una captura, al menos pública y reconocida, por parte de algún organismo de seguridad del Estado, de que haya capturado alguna banda, de que haya... Eso se veía antes, los efectivos policiales estaban en su trabajo de investigación y las noticias eran esas, capturados tantos al hijo, capturados. Eso se acabó por acá y todo el mundo sabe que esa es la situación. Yo
quiero es referirme públicamente aquí en la vergüenza que siento, en la pena que siento por los gobernantes que tenemos, que permitieron que el narcotráfico se apoderara no solo de San Juan de las Gardonas, no solo de San Juan de Inares, sino de la mayoría de nuestros pueblos parianos, precisamente entorpeciendo otro tipo de actividad. El Estado es responsable de esto, y el Estado que tiene que hacer una rectificación en su comportamiento para que el Estado Sucre no sea productora de noticias tan horribles como esta. Eso es lo que puedo expresarte, Chudo, realmente en esta circunstancia. Estamos conversando con Miguel Vázquez. Miguel Vázquez es dirigente social del Estado Sucre. Él fue alcalde de Cariaco, por cierto, fue alcalde de Cariaco en los tiempos en que se produjo el terremoto en esa entidad, y Miguel fue prácticamente el héroe de la reconstrucción del pueblo. Luego dirigió varios paros cívicos en defensa de su comunidad. Recuerden ustedes aquella vez cuando el gobierno, que no le había hecho ningún cariñito a Cariaco, que jamás se le ocurrió abrir una fuente de trabajo, una empresa en Cariaco, se le ocurrió montar allí una cárcel. Bueno, eso generó un paro cívico que fue de cuyo vocero fue precisamente Miguel Vázquez. Miguel, cuando se produjo el lamentable asesinato de nuestro alcalde demócrata en Río Caribe, yo estuve allá, yo estuve con la viuda, yo estuve abrazando a aquel pueblo en su dolor, y en aquella oportunidad me refirieron los ciudadanos, me dijeron, mire, si usted va a pasar de Río Caribe hacia adentro, Río Caribe es la capital del municipio de Arismendi, San Juan de las Galdonas está en el municipio de Arismendi, el estado Sucre. Nos dijeron, bueno, tengan cuidado, tienen que llegar hasta tal sitio en la curva, tocar la corneta 3 veces, ¿no? Y si les responden, ustedes pueden seguir. Y eventualmente los abordará una persona que les preguntará para dónde van, e incluso los escoltará hasta el sitio a donde ustedes se dirijan. Y por supuesto no me estaba hablando de las autoridades, me estaba hablando de los, digamos, de los soldados del narcotráfico. Estoy hablando de hace 2 años y tanto, quizá más. Esa situación, porque es que no estamos hablando, chicos, de una pandilla de criminales que tenga una operación oculta. No, estamos hablando de unos tipos que están sustituyendo al Estado. Te pregunto, ¿ese es el nivel de gravedad de la situación? ¿Ha cambiado, ha disminuido? ¿Qué está pasando allí? Repito, desde una mirada que atiende a lo político, a lo social, a lo económico, más allá del tema de Crónica Roja. Y es el enfoque que le estoy dando precisamente. Esto lo que da es vergüenza, esto lo que da es pena ajena tener gobernantes en el estado Sucre, desde el Ejecutivo Regional y los responsables de los cuerpos de seguridad y los responsables de la Fuerza Armada y sus guarniciones acá. Esta es una situación conocida por todo el mundo. Eso que tú viviste hace 3 años cuando viniste acá a Sucre, al entierro o a acompañar a la familia de nuestro amigo Enrique Franceschi. Bueno, eso ha seguido desarrollándose y es noticia pública que para entrar a esas partes hay que pedir permiso, hay que pagar trote, hay que dejarse acompañar, hay que explicar, y no es precisamente con organismos del Estado, sino con gente de las bandas que hoy están enfrentadas por el control de la zona. Más aún, y no me consta, pero se especula que entonces cuerpos de seguridad del Estado intervienen en la cuestión para favorecer a una de las partes en pugna. Por Dios, ¿cómo nos han dado a este nivel? Que el narcotráfico, bandas, sean las que controlen la situación. Se habla incluso, chicos, de que bandas de este mal vivir controlan pueblos enteros, que la policía hasta tiene que irles a pedir permiso precisamente para actuar o para denunciar o para encontrar cosas. Hasta allá han llegado los comentarios y lo que conoce todo el mundo en la costa de Paria. Entonces, por eso digo que es responsabilidad del Estado el que esta situación haya llegado a estos niveles. Ya es la masacre número 3 también, cuando el gobernador Martín, también hubo allí un enfrentamiento. Me recuerdo de los tiempos para comparación entre bandas del narcotráfico allí dentro de esa cuestión. Me recuerdo que llegó el Estado posterior a los hechos. Yo creo que esta situación debe llamar a la reflexión, debe servir como denuncia precisamente a la alcahuetería, a la mirada cómplice de quienes
desde el gobierno se hacen los locos por desidia, por irresponsabilidad y no sé si por otras cosas. Pero de verdad, chicos, esto no puede ser. Aquí hay que establecer el Estado de Derecho. Y para que la gente precisamente vuelque la mirada hacia el trabajo, bueno, se estimule nuevamente la actividad productiva, la pesca, el turismo. Bueno, qué belleza nuestro Estado, qué rico nuestro Estado en todas estas cosas naturales, en su gente bondadosa y trabajadora. Pero entonces mira hasta dónde nos está llevando. Y eso es lo condenable y es el llamado que nosotros estamos haciendo y lo están oyendo quienes están directamente en la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y garantizar la tranquilidad y el desarrollo económico y social. Pues que sientan vergüenza con esta situación que hoy está pasando en el Estado Sucre y se dé un halo de rectificación para que las cosas van a su normalidad. Es posible que a partir de esto, si ahora están allí las Fuerzas Armadas el día miércoles en esa zona, bueno, que sirva como una cruzada para realmente restituir la tranquilidad en todas esas zonas de paria, que no solo en Río Caribe, que no solo en San Juan, sino hasta allá, hasta Huidia. Realmente es penoso lo que está pasando. Un Estado dentro del Estado con la complacencia de los que administran el Estado. Miguel, te queremos agradecer públicamente no solo tu disposición, sino además tu valentía al tocar este tema. No es lo mismo hablar de esto desde Caracas que hablarlo desde allá, desde el Estado Sucre. Miguel Vázquez es un hombre corajudo, es un líder social de verdad y nos está diciendo todo este conjunto de realidades que afectan a este Estado. Ya sabe usted entonces, usted que me está escuchando desde cualquier parte del mundo a través del milagro de Internet o desde cualquier parte del centro del país a través de la señal poderosa de Radio Caracas Radio, cuando vea alguna referencia a la masacre reciente en San Juan de las Galdonas, esto es lo que está detrás de esa masacre. El último hotel que quedaba allí cerró en el año 2010. Ahí la actividad productiva se cayó prácticamente a cero. Es el narco lo que controla la vida de esa población. Quienes se pudieron ir se fueron y son desplazados. Los que están allí están bajo el yugo de esta realidad. Y repito, estamos hablando de un pueblo que es nada más y nada menos que el paraíso en la tierra, el paraíso terrenal. Lo tiene todo, tiene mar, tiene costa, tiene bosque, tiene cacao, tiene de todo. Tenía turismo y ahora está en manos de esto. Hay que tener en cuenta que en esa zona del Estado Sucre el contrabando siempre fue no solamente una realidad económica, sino hasta un dato cultural. Ahora, ¿qué era el contrabando hace 20, 30, 40 años? Era contrabando de sábanas, de queso holandés, ¿no? De ese tipo de producto que iba a dar a los mercados populares y a los buhoneros. Después, ahora es otra cosa. Ya no son sábanas que circulan en peñeros. Ahora son lanchas rápidas con drogas y armas. Y eso es lo que tiene tomado esa zona. Entonces, yo les digo con todo el respeto del mundo a quien tenga que oír, dejen de estar hablando que se van a caer a tiros con el imperio más poderoso del planeta. No vale, chicos. Recuperen el control de las tantas y tantas zonas del país que hoy están bajo la soberanía desgraciada del AMPA. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Tenemos unos escasos minutos para compartir con ustedes una preocupación, una reflexión. Ya ustedes nos escucharon, tanto cuando nos referimos al tema del Estado Sucre, la exigencia clara, terminante, firme a las autoridades, al gobierno, al Ejecutivo Regional, al Ejecutivo Nacional, a las Fuerzas Armadas. Lo mismo cuando estábamos conversando con Oscar Mesa, la denuncia demoledora que hace acerca de cómo este salario mínimo que costó tanto a los trabajadores y a los empleadores resultó prácticamente inútil, porque su poder de compra real se fundió antes de que llegara a ser cobrado por los ciudadanos. Y antes escuchamos también la muy dura denuncia de Sebastiana Barraez sobre la situación irregular, de las condiciones infrahumanas de reclusión en que están numerosos oficiales en los sótanos del DGCIN. Todo esto, por supuesto, es crítica y es denuncia y es señalamiento claro hacia el gobierno, hacia el régimen. Todo eso es verdad. Ahora, señores, nosotros tenemos que ser muy sinceros en algo. Todo esto que está ocurriendo es culpa del gobierno, sí, pero es responsabilidad de la dirigencia opositora de que nosotros no tengamos hoy una alternativa sólida, robusta, que le dé esperanza a los venezolanos. Todo esto que ha ocurrido en las últimas horas en materia internacional, imagínense ustedes, pues, la Asamblea General de la ONU se transforma en una inmensa vitrina de la crisis venezolana. El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprueba una resolución en la que reconoce por fin la emergencia humanitaria compleja que vive el país y le exige al gobierno la apertura de nuestra frontera a las comisiones de investigación. La Corte Penal Internacional recibe la solicitud de 6 países para procesar por crímenes de lesa humanidad a el gobierno venezolano. Es decir, todo eso está ocurriendo y uno dice, ajá, ¿y dónde está la oposición venezolana? No la oposición en general, porque oposición somos todos los ciudadanos que de alguna manera nos duele este país, incluso muchísimos que hasta hace poco estaban con el gobierno, somos oposición. Pero ¿dónde está la dirección de la oposición venezolana? ¿Dónde están? Porque uno no les está pidiendo en este momento que se estén cuidando, esperando que mejore la cosa para entonces salir y aparecer en la foto. Uno no les está pidiendo en este momento que actúen como reporteros, comentando las informaciones como que si su trabajo fuera ese, ser comentarista en vez de brindar soluciones. Uno lo que le está pidiendo como ciudadano, el pueblo venezolano lo que le está exigiendo al liderazgo son 3 cosas. Primero, defíneme el objetivo. ¿Cuál es el cambio deseable y posible? Sin demagogia, sin estridencia, sin inmediatismo, con seriedad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el cambio posible y deseable en este momento? 2, ¿cuál es la estrategia para lograr ese objetivo? La estrategia de todos, la estrategia unitaria. Y 3, ¿en qué hoja de ruta se concreta esa estrategia? No me sigas diciendo que si vamos a hacer una huelga general aquí, que si vamos a hacer un paro allá, que si vamos a hacer una marcha allá. No, chicos, esos son instrumentos.
¿De qué estrategia forman parte esos instrumentos? ¿Para dónde va ese barco? Bueno, eso es lo que le exige el país a ese liderazgo. Bueno, ya tienes prácticamente a todo el planeta pidiendo cambio. ¿Dónde están los actores de la dirección política interna estableciendo la ruta para ese cambio y siendo interlocutor válido en el país de ese apoyo internacional? El llamado es claro, solidario, pero claro y duro. No sigan dando pena, pónganse de acuerdo, porque el drama que está viviendo el país es extremo, así de claro. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.